Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa de radio vía internet, Los Mejores Fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema, el gobierno corporativo y sus responsabilidades fiscales. Hoy nos acompaña el contador público Alberto Javier Montiel Castellanos, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Es contador público egresado de la UNAM. Es socio director de Montiel Font y Asociados, firma dedicada a la prestación de servicios profesionales relacionados con la materia financiera, contable y fiscal. Es consejero independiente y miembro del comité de auditoría en las siguientes empresas: Grupo Televisa, Empresas Cablevisión, Operadora 2000. Es miembro del consejo Do Fiscal Editores SADCB. Ha colaborado en las siguientes empresas y despachos: Corporación Geo SAB, fue asesor de la Dirección General durante el año 2006. Aerovías de México SAB, fue asesor de la Dirección General durante el año 2005 y durante los años 2006 y 2007 fue consejero independiente y miembro del Comité de Auditoría. Del Grupo Televisa, fue vicepresidente fiscal del año 1998 al 2001. Cifra SADCB, hoy Walmart en México, director fiscal corporativo del año 1978 a 1997. Servicios Industriales Peñoles S.A. fue gerente de impuestos del año 1978 al 1997. Despacho Freisner Morin S.C., hoy Mancera S.C. Ernst & Young, senior del Departamento Fiscal del año 1968 a 1973. Buffet Chavero Yamazaki S.C., hoy Deloitte Galas Yamazaki Ruiz Urquiza S.C., auditor junior del año 1965 a 1968. Fue el editor responsable de la revista Puntos Finos, editada por Do Fiscal Editores SADCB del año 2002 al 2007. Fue consejero nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Es autor del libro El Gobierno Corporativo y sus Responsabilidades Fiscales, editado por Do Fiscal Editores SADCB en marzo del 2011. Es miembro de Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas AC, International Fiscal Association, Asociación Nacional de Especialistas Fiscales AC. En cuanto a su práctica profesional, tenemos que es expresidente del Comité de Estudios Fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas AC, expresidente del Comité Fiscal de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, expresidente de la Comisión Consultiva en Materia Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, expresidente y socio fundador de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, AC. Y sin más preámbulos, los dejo en la conducción de la licenciada Norma Arzate Galván. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto, de verdad estamos encantados de contar con la presencia del contador Alberto Javier Montiel Castellanos. Contador Alberto, siéntase usted en su casa, bienvenido, muchas gracias por aceptar estar con nosotros aquí en GBA. Muchas gracias, Norma, qué linda, muy amable. Y pues sí, como lo anunciamos, ¿verdad? Vamos a hablar esta tarde en relación con lo que es el gobierno corporativo y las responsabilidades fiscales. Quizá es algo que hemos escuchado en los últimos 7, 8 años para acá. Cada vez es pues más frecuente escuchar acerca del gobierno corporativo o la implementación. Yo no sé si quisieras que empezáramos, contador Alberto, si nos explicas qué se entiende por gobierno corporativo. No, Norma, mira, antes quisiera hacer un preámbulo nada más para comentar que mi punto de vista en este tema pues tiene la base o el sustento de haber trabajado muchos años en la empresa. O sea, yo realmente mi desarrollo profesional, más que en despachos, fue operando dentro de las empresas. O sea, que tengo mucha vivencia práctica y la problemática que tienen las empresas. No como un asesor, porque el asesor como que ve las cosas desde fuera y tiene otro perfil muy diferente. No digo que sean mejores o peores, pero simplemente tiene otra visión de lo que es una empresa.
Entonces el enfoque, desde luego, de gobierno corporativo, ustedes verán que va muy encaminado a la forma práctica de verlo esto en una empresa. Ahora, contestando a tu pregunta, pues yo podría definir, aunque hay muchas definiciones, creo que una muy sencilla es que el gobierno corporativo es un sistema basado en reglas, con base en el cual las empresas son guiadas y controladas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que es un sistema basado en reglas, es decir, deben existir por escrito disposiciones que establezcan cuáles son las responsabilidades y obligaciones que tienen, pues desde el director general o el mismo consejo de administración, lo mismo que el auditor interno o el auditor externo, etc. Todo se define en reglas específicas. Y son bajo un sistema, o sea, no son reglas aisladas, sino que se van implementando y se van conjugando unas con otras. Es importante también de definir, que establecer que en esta definición el gobierno corporativo como que a veces no se entiende claramente. O sea, tiene el gobierno corporativo algo que ver con la dirección de un negocio, pero va mucho más allá. O sea, el gobierno corporativo implica dirección, pero también implica estar estableciendo reglas, conceptos, aspectos de advertencia, aspectos de control, aspectos de sanción a quien incumple, aspectos de ética. O sea, es una serie de conceptos que están atrás de lo que es el gobierno corporativo. Y van mucho más allá de lo que puede decirse, hay una dirección que maneja la empresa. Aquí hay una dirección que maneja la empresa, pero hay un gobierno corporativo atrás en donde hay mucha más gente involucrada. Si tratáramos de ubicarnos a lo mejor en un organigrama de una SA, estaríamos hablando de los accionistas, que haya un consejo de administración o un administrador único. Ajá. Y luego un director que ya no es parte de la estructura como tal de la sociedad. Pero ¿en dónde podríamos ubicar el gobierno corporativo? Es una muy buena pregunta porque creo que nos va a permitir aterrizar en el concepto. El gobierno corporativo no es una persona, como decía yo. El gobierno corporativo va desde los mismos accionistas que establecen ciertas reglas con las cuales va a operar la empresa. Estas reglas pues, se establecen muchas veces en lo que es la escritura constitutiva de la sociedad, pero luego hay otras disposiciones. O sea, los accionistas, digámoslo así, son como, vamos a hacer un parangón a ver si les queda más claro el concepto. Hagan de cuenta que estamos en una república democrática, en donde en teoría, y aquí vuelvo a la cosa práctica, en teoría es el pueblo el que manda. O sea, y es el que elige a sus representantes y es el que tiene derecho a exigirle a esos representantes que cumplan adecuadamente con lo que está establecido. Entonces, eso es en una democracia. En un gobierno corporativo va exactamente igual. O sea, hay un pueblo, que entre comillas, son los accionistas, son los que tienen el derecho sobre la sociedad, y esos accionistas delegan o establecen funciones a lo que va a ser el Consejo de Administración. En el gobierno corporativo es muy interesante ver que el Consejo de Administración, a diferencia de lo que se establece en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y esto luego lo explicaré un poco más detalle, en el gobierno corporativo el Consejo de Administración no tiene la función operativa como tradicionalmente se conoce. O sea, ustedes piensan en un administrador único o un Consejo de Administración, es el que está estableciendo reglas, está operando el negocio, está diciendo vámonos por acá, vámonos por allá. En el gobierno corporativo, la definición básica de lo que es un Consejo de Administración es que va a ver la visión estratégica de la sociedad. No se va a meter en la operación diaria, no va a estar interfiriendo con lo que está haciendo el director general, siempre y cuando ese director general esté cumpliendo con las reglas que tanto los accionistas como el mismo Consejo de Administración le han establecido. ¿Qué va a estar viendo el Consejo de Administración? Bueno, vamos a ver si el negocio puede crecer, si hay un problema de que se está cerrando el mercado o que si podemos abrir otras líneas, ahí sí es donde entra el Consejo de Administración, para ver cosas de fondo, digamos. En la parte operativa es el director general el que está manejando este negocio. A mí me ha tocado ver que en las propias actas constitutivas de las sociedades, como órgano de control, crean el gobierno corporativo y dicen quiénes van a ser los miembros y cuáles van a ser sus funciones, pero mucho como de control. ¿Eso es correcto? Sí, el control es muy importante en el gobierno corporativo, sin duda, pero déjame hacer un paso atrás. O sea, dije yo ahorita lo que hace el director general, pero va más allá del director general. O sea, estamos hablando de que aquí van a intervenir pues, el auditor interno y el auditor externo. Quizás en algunas empresas esto sea demasiado amplio, así, bueno, un auditor interno y aparte un auditor externo, pues puede ser, pero vamos, en una empresa, vamos a decir, mediana o pequeña, con intención de crecer, debe de tener cuando menos estas dos partes de lo que es un gobierno corporativo, que es un auditor interno
y un auditor externo. Y metámonos un poco a la parte fiscal. Sabemos que para efectos fiscales muchas veces hay que dictaminarse por un contador público, entonces ya tenemos ahí ese apoyo. Aquí la cosa es que esos dos elementos, además, son coordinados por una que se llama un comité de auditoría, pero eso ya cuando entremos un poco más al detalle lo veremos. Pero si ustedes se ponen a ver, esto no está dicho en la Ley General de Sociedades. Exacto, exacto. No bien establecido. No hay un gobierno corporativo que emane de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y ahorita voy a tocar un poco el tema. Bueno, déjenme hacerles referencia rápido para no cansar esto. Los principios de gobierno corporativo no son obligatorios y fueron expedidos en su origen por la Organización para el Desarrollo y Fomento Económico, o sea, la OCDE, y posteriormente el Consejo Coordinador Empresarial emitió para México también lo que son estos principios de gobierno corporativo. Pero tanto los principios de la OCDE como lo que emitió el Consejo Coordinador Empresarial no son obligatorios para las empresas en general. Sin embargo, son principios que sugieren que las empresas deben seguir para que puedan tener un buen desarrollo empresarial. Después de ahí vamos a tocar lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta ley sí es obligatoria para las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera. Pero esta ley, imagínense ustedes, muchos de los que están aquí no habían nacido, pero bueno, ni yo había nacido para quedar pronto, cuando en 1934 fue expedida la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Ustedes creen que una ley de esta naturaleza subsista hasta el año 2013, con algunos retoques pero mínimos? Pues es la realidad. Es increíble, pero así es. Viene de 1934, entonces obviamente esta ley no puede tener conceptos de gobierno corporativo, ya que esto surge con la OCDE, con los principios de la OCDE en 2009, y surgen como resultado de la crisis que hubo en el sudeste asiático. ¿Ustedes se acuerdan el problema o el concepto este del dragón? Que muchas de las empresas del Oriente pues entraron en una crisis espantosa. Y solo las empresas que tenían establecidos ciertos controles y ciertos principios de gobierno corporativo sobrevivieron. De ahí fue que la OCDE decidió sugerir o establecer estos principios, sugiriendo para que los gobiernos los fueran implementando. Bueno, entonces, la Ley General de Sociedades Mercantiles, que todos conocemos, pues no pudo recibir esto porque no se ha modificado. Es correcto. Entonces decimos, bueno, ¿de dónde viene la obligación? Pues no, a la generalidad de las empresas no le obliga. Sin embargo, hay muchos beneficios que están detrás de esto y que deberían aplicarse en las empresas, como vamos a ver a continuación. Pero déjenme seguir un poco el recorrido, porque esto pues va para más tiempo, ¿no? En el año de 2009, México empieza a involucrarse ya en lo que es el concepto global de la globalización que tiene todo el mundo. O sea, todas las empresas y todos los países están ya en un marco de globalización. O sea, todo el mundo tiene que ver con todo el mundo y hemos entrado en un nuevo panorama económico. Bien, es en ese momento cuando precisamente con los principios de la OCDE y con el código que sacó el Consejo Coordinador Empresarial, bueno, las empresas que estaban en bolsa se les dice, oye, pues tienes que entrar a esto. Ya no de forma voluntaria. Y entonces es la Ley del Mercado de Valores del año 2009 la que recoge estos conceptos, algunos de los conceptos, no todos, recoge algunos de los conceptos y establece que todas las empresas que coticen en bolsa sus acciones o las empresas que obtengan crédito a través del mercado deben de tener un gobierno corporativo. Entonces aquí ya viene algo que sí liga legalmente a ciertas empresas con lo que es el gobierno corporativo. Ahorita, digamos así, vamos a hablar de que están las empresas en bolsa, las empresas que tienen algunos créditos que están en el mercado, esas tienen que llevar un gobierno corporativo. Lo cual, pues es muy sano. Las empresas en bolsa incluso tienen que reportar año con año a la Bolsa Mexicana de Valores el grado de cumplimiento con el código emitido por el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué significa esto? Que si no cumplen con todo lo que está dicho en el código, pues no pasa nada. Pero simplemente al no reportar que están cumpliendo, el accionista que va a ver esa empresa dice, oye, cuidado, pues tú no me das confianza. Si no estás aceptando estos principios, si no lo estás implementando en tu empresa, pues quiere decir que no debo tener una seguridad de que tú estás actuando limpiamente y que a lo mejor estás haciendo alguna trapería o alguna trampa por ahí adentro. Entonces, es muy importante. Ahora, esta ley del mercado de valores tiene algo que de veras es impresionante. No se modificó en ese momento la Ley General de Sociedades Mercantiles porque la gente que quería sacar esto era la gente de la Bolsa de Valores. Entonces dijeron, mandemos la iniciativa a la Comisión de Hacienda y entonces la Comisión de Hacienda es la que elabora esta modificación a la Ley del Mercado de Valores, pero lo interesante es que vienen disposiciones que afectan a determinadas empresas
que no necesariamente tienen que estar en bolsa y tiene muchas cualidades que permiten que la mediana y pequeña empresa se beneficie porque le dan más derechos a los accionistas minoritarios que no da la Ley General de Sociedades Mercantiles. O sea, la Ley General de Sociedades Mercantiles limita mucho el que existan accionistas minoritarios. Entonces, imagínense ustedes que tienen una inversión o quieren hacer una inversión en una empresa y ven que no van a poder intervenir en la administración o en el consejo de administración porque no llegan a tener un porcentaje del 33% del capital, pues dicen, yo no le entro. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas en México se vuelven familiares porque la Ley General de Sociedades Mercantiles no le da seguridades al accionista minoritario, a diferencia de la Ley del Mercado de Valores, que sí lo hace. Y entonces la Ley del Mercado de Valores tiene 3 tipos de empresas. Uno que es las empresas que cotizan sus acciones en la bolsa, que se llama Sociedades Anónimas Bursátiles. Luego hay otra que se llama SAPI, que es Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión, que estas tienen una serie de beneficios, pero está condicionado que a la vuelta de 2 años o 3 años se conviertan en sociedades anónimas bursátiles y cumplan con todos los requisitos de las empresas grandes. Es un proceso intermedio, digamos. Pero hay otro concepto que es donde yo creo que vale la pena meter el énfasis, que son las empresas SAPIs. Entonces, ¿qué es SAPIs? Es una sociedad anónima promotora, nada más SAPI, promotora de inversión. ¿Qué significa esto? Que estas empresas no van a estar reguladas por el mercado de valores. Cualquier empresa mexicana que hoy está regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles puede adoptar esta personalidad jurídica diferente y le da una serie de facilidades a los accionistas minoritarios. ¿Como cuáles? Pues pueden nombrar a un consejero teniendo, en vez del 33, teniendo el 10% del capital. Pueden incluso demandar a la administración sin tener que acceder con el 33% del capital, sino con un porcentaje mucho más bajo. O sea, les da una serie de beneficios que no concede la Ley General de Sociedades Mercantiles. Lo que pasa es que mucha gente no se entera de esto y ojalá esto sirva para que la gente lo pueda precisar. La gente no se entera de esta SAPI porque nadie que sea mediana empresa o pequeña empresa se va a meter a la Ley General del Mercado de Valores porque no le interesa. ¿Me explico? Porque si tú tienes un pequeño negocio, pues ¿qué diablos te interesa que esté ahí Walmart, la que quieran ustedes, ¿no? Como que nadie se mete a leer esa ley. Sin embargo, esa ley regula a estas APIs en donde sin tener que cumplir con todos los requisitos de las de bolsa, les da muchísimas facilidades. Y entrando un poco a la materia fiscal, como les decía yo hace rato, en esta ley de mercado de valores o en el gobierno corporativo, el responsable ante el fisco es el director general, no el consejo de administración como es en la legislación normal de sociedades mercantiles. ¿Qué significa esto? O sea, las empresas no se constituyen para evadir al fisco ni dejar de pagar impuestos, pero cuando sucede por alguna desgracia, y pongan ustedes el caso claro de Mexicana de Aviación para tocarlo, que es públicamente conocido. Bueno, Mexicana de Aviación entró en un problema porque obviamente ya estaba en crisis, pero venía la parte de vacaciones, el verano, no recuerdo exactamente si fue el 2011, venía el verano de 2011 y le dijeron, oye, aguántate, no entres a la ¿cómo se llama la ley esta de quiebras y suspensión? No, ley de... sí, es esto de la suspensión ley de pagos, pero sí, que tiene nombre hasta de, como de... bueno. Ok, ahorita recordamos. El caso es que con base en esa ley, ahorita me acordaré, en esa ley, Mexicana de Aviación se va a la suspensión y no tiene dinero ya después para pagar los impuestos que había retenido sus trabajadores. Concurso mercantil, exactamente. Sí. Gracias, concurso mercantil. Entonces no tenía dinero, porque obviamente estaba en una crisis, no tenía dinero para pagar el impuesto que habían retenido sus trabajadores, porque ya no había de dónde sacar, ni había de dónde, o sea, no había. Entonces, ¿qué pasa? Que el SAT, con base en la Ley General de Sociedades Mercantiles, se va contra el Consejo de Administración. Entonces, todo el Consejo de Administración, y en específico el presidente, estuvo involucrado o está involucrado hasta la fecha en un juicio que no se ha acabado de resolver. Pero, con base en la Ley General de Sociedades Mercantiles, el representante ante el fisco, el primario, aunque él delegue luego el contador o el administrador, el responsable directo es el Consejo de Administración y el presidente va por delante. ¿Qué sucede con esta SAPI? No, la SAPI, el Consejo de Administración va a estar viendo nada más la parte estratégica del negocio, pero no va a estar viendo la parte operativa. Eso lo ve el director general. Entonces a ese director general lo hace más responsable. Y con toda razón, o sea, porque pues ese le está pagando para que haga frente a estas cosas. Y ya no puede el fisco o el SAT
irse contra el Consejo de Administración. A ver, entonces, si hasta aquí hiciéramos una recapitulación, primero diríamos, bueno, esta cuestión del gobierno corporativo para la pequeña y mediana empresa no es obligatoria, obviamente, su institucionalización o su creación. Las que están obligadas son las empresas bursátiles, pero para la mediana y la pequeña empresa le sirve de mucho, sobre todo por cuestiones fiscales. Bueno, por la cuestión yo diría por dos cosas. Primero, porque hay mucho control interno, porque hay hacia dónde vaya la empresa, si estoy en lo correcto, hay directrices, hay ideas de crecimiento, institucionalización de cosas. Y por la responsabilidad fiscal, corríjame. Bueno, no, la responsabilidad fiscal es clara de que se establece claramente quién es el responsable, pero tiene razón en todo lo demás que dice, o sea, una pequeña y mediana empresa, y pónganse ustedes en los casos que conocen, o sea, deben tener algún familiar, algún conocido, algún amigo que tiene su changarrito, su empresa. Sí. Bueno, este señor, mientras la empresa no crece mucho, pues él sabe lo que entra y lo que sale, y no necesita muchas reglas, simplemente dice, aquí llegó tanto y acá salió tanto y papas. Pero cuando la empresa empieza a crecer, o empiezan a llegar los hijos, y luego empiezan a llegar los sobrinos, y luego llegan los nietos, se hace un verdadero desastre, porque aquello que manejaba una sola persona, de repente ya están metidos 5, 6 o 10. Y todos quieren mandar. Y todos quieren mandar y todos quieren tener beneficio. Es correcto. Ahora, aquí hay algo muy importante. Si el que es el dueño de la empresa, o el accionista mayoritario, digamos así, en una pequeña empresa, no piensa cumplir las reglas que se impongan, pues es inútil que ponga un gobierno corporativo. Okay. Pero si piensa crecer y piensa que va a entrar gente a trabajar ahí y que van a tener proveedores y que van a tener muchos clientes, pues sí se va viendo la necesidad de que exista un gobierno corporativo. ¿Para qué? Para que en el tiempo no se pierda el control de ese negocio. Porque, créanmelo, me han tocado ver muchos casos en donde ese dueño que saca de la caja y va a pagar la colegiatura del sobrino y del hijo, o que saca la lana para comprar pues, el súper de la casa, que mete los coches de la casa, pues eso es bueno, sí lo puede hacer, finalmente es el dueño, pero eso en el tiempo lo va a ir perdiendo, porque si todo el mundo empieza a hacer eso, y si los hijos llegan a hacer eso, o si cualquier agente que entre va a hacer eso, el control se va a perder. Va a mermar. No va a haber quien controle ese negocio. Entonces, si él pone reglas y hoy, ¿sabes qué? Un código de ética en donde hagamos o digamos que esto se puede hacer y esto no se puede hacer y que todos cumplamos, pues eso va estableciendo un negocio firme, va creando la estructura para que ese negocio pueda crecer. Entonces, los elementos básicos de un gobierno corporativo sería, como lo comentamos, el auditor de preferencia, interno y externo. Directrices relacionadas con cuestiones de desarrollo del negocio. Y ética, o sea, un código de ética, sí. Algo más que debería formar parte de este gobierno corporativo. Bueno, sí, desde luego ya, si quieres, nada más déjame terminar la parte de antecedentes, me meto de lleno a lo que estás preguntando. Sí, claro. Nada más para precisarles ya hablé de las empresas que están en bolsa, déjenme comentarles ahora de una ley que para muchos les suene chocante, porque siempre meter el lenguaje extranjero a México, como que dice uno, eso váyanse para otro lado, ¿no? Y es la ley Sarbanes-Oxley. Es una ley americana, pero es una ley americana que es transnacional. Y créanme que es transnacional como son los yanquis. O sea, los yanquis son así. Su poderío los lleva a abarcar hasta más allá del mundo, o sea, hasta donde no se imagina uno. Bueno, esta ley dice, si una empresa mexicana cotiza sus acciones en algún mercado de Estados Unidos, o si una empresa mexicana obtiene créditos en Estados Unidos, tiene la obligación de cumplir con esta ley. Esta ley habla también de gobierno corporativo, pero entra ya un detalle mucho más profundo y llega a tener penas mucho más graves. O sea, esta ley implica que si alguien la incumple, puede ser motivo de de un problema judicial, o sea, que acabe en la cárcel para acabar pronto. Entonces, ustedes me dirán, bueno, es que ¿qué empresa? Pues las de bolsa, ¿qué más? Hay muchas empresas en México que están en el mercado de Estados Unidos. Créanme, me van a decir que estoy loco, pero tiene que cumplir con esta ley. Voy a decir una aberración, porque mucha gente va a decir, oye, no, Pemex, ¿cómo va a estar cumpliendo con una ley americana? Pues Pemex, créanme, que tiene que cumplir con una ley Sarbanes-Oxley, porque tiene empréstitos que tiene colocados en Estados Unidos. Entonces Pemex, en teoría, en la práctica, tiene un gobierno corporativo específicamente cumpliendo con la ley Sarbanes-Oxley. Entonces, déjeme llegar, esta ley pues es
transnacional, como ya les digo, porque obliga, o sea, si un consejero en México, por decir alguna cosa, tiene información privilegiada y la divulga a gente cercana a él, y una información que no ha salido al mercado, ese señor puede acabar en la cárcel en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Aquí no, así, bueno, ¿y cuándo vienen a buscarme aquí? Ese es otro tema, a lo mejor no vienen a buscarlo acá, pero el día que caiga, que llegue a algún aeropuerto de Estados Unidos, ahí lo pescan, porque está en la computadora, y lo pescan y vámonos. Así de sencillo es esta cosa. Bueno, déjeme seguir la secuencia. Sí, sí. Pasamos luego, esta ley es del año 2006. Seguimos caminando y llegamos a lo que es ahora de 2002, perdón, es de 2002 esta ley. Entramos a lo que es la ley de instituciones de crédito, que es otra cosa muy interesante. La ley de instituciones de crédito, como va dirigida a un mercado específico, o sea, todas las instituciones financieras, esa ley en México es la más completa en cuanto a gobierno corporativo. Ahí define incluso, y en forma obligatoria se establece, que debe haber comité de auditoría, que debe de haber un auditor interno, que debe de haber un contralor, y establece una serie de reglas que son muy fácil de haber establecido porque van dirigidas a un grupo exacto de gentes. O sea, no es como la ley de mercado de valores, que pues hay empresas comerciales, industriales, de servicios, etcétera. No, aquí son instituciones bancarias, entonces esas están perfectamente definidas. Y si ustedes se meten a un banco, van a ver el control que tienen los bancos. Es verdaderamente impresionante. Si ustedes leen la ley, y no nada más la ley, sino que hay algunas disposiciones que van, les voy a decir cómo se llama, se llama, déjenme ver porque no se me olvida el nombre, disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. Estas son verdaderamente extremas en lo que es gobierno corporativo. Bueno, el caso es que ya ahí cerramos el círculo de todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo, y entonces concluyo diciendo en esta parte, muchas de estas disposiciones no son obligatorias, más que lo que es la Ley General de Sociedades, digo, la Ley de Mercado de Valores, lo que es la Ley de Sociedades, de instituciones bancarias y las empresas que cotizan acciones en Estados Unidos. Esas sí son obligatorias. Para las demás empresas, la SAPI, que les decía yo, es voluntaria. Si quieren llegar a esa SAPI, sería muy conveniente, yo sería el mensaje, piensen los que tienen una empresa con base en la Ley General de Sociedades Mercantiles, váyanse a una SAPI, es mucho más manejable, mucho más amable. Claro, tiene que llegar cierta parte del gobierno corporativo, pero eso les prepara para crecer. De otra manera, las empresas no pueden crecer si no tienen esos controles. Hasta aquí concluí esta parte. Luego mencionabas, Norma, algo de lo que son los controles y eso. Sí. Lo que yo decía es, bueno, todo lo que es el gobierno corporativo, además de lo que sería la auditoría interna, la auditoría externa, ¿hay comités? Sí, ahorita el comité, te platico, además redondearé la idea anterior de que el gobierno corporativo, una parte básica, es que le da un valor adicional a la empresa. Okay. Y eso, permítame la redundancia, vale oro. ¿En qué sentido vale oro? Si ustedes van en una empresa que no tenga gobierno corporativo a pedir un crédito a un banco, la tasa de interés que les van a cobrar va a ser extrema. Si ustedes demuestran que tienen un buen gobierno corporativo, ¿qué quiere decir esto? Que están controlando a la empresa y que no hay fugas, que no hay trampas, entonces la tasa de interés baja. Ese es el valor agregado que tiene el tener implementado un buen gobierno corporativo. Ahora, de lo que me decías de los comités, es un tema muy, bueno, a mí me fascina porque yo he estado participando en esto y créanme también decirles esto, yo toda mi vida, como ustedes vieron, leyeron el pequeño currículum que por poco ponen hasta en qué, cuál fue el día de mi bautizo, pero en fin. Es básico la visión de la gente que ha estado en fiscal o que ha manejado los impuestos. ¿Por qué no la hacen tonto cuando llega un problema fiscal? A diferencia de otra gente, un consejero que le habla de cosas fiscales, muchas veces no entienden ni de qué están hablando, ¿no? Bueno, el caso es que haber estado en las empresas y llegar a lo que es un comité de auditoría es muy interesante, porque se ve la empresa desde otro lado. O sea, el comité de auditoría, para empezar, reporta al Consejo de Administración, no reporta a la Dirección General de la empresa, no tiene nada que ver con la empresa, no puede dar asesoría a la empresa, sino que es una función del comité de auditoría, es un coordinador, vamos a decir, y es un evaluador. O sea, coordina, ¿qué coordina? Bueno, coordina a la auditoría interna y a la auditoría externa. Él es el auditorio externo tiene, el comité de auditoría dice, este es el auditor o no es este el auditor.
el auditor interno le reporta también al comité de auditoría, pero el comité de auditoría no se queda nada más en eso. O sea, el comité de auditoría está viendo que existan políticas, que existan criterios dentro de la empresa, que existe un código de ética, que este código de ética se esté cumpliendo, que existan políticas y que se cumplan. Este comité incluso llega al punto, y ustedes me lo van a creer o no, que llega a tener tal poder que sienta al director general de la empresa y lo cuestiona. E incluso puede sugerir, claro, no va a tomar la decisión porque no es un órgano ejecutivo, sino es un órgano que reporta al Consejo de Administración, puede sugerir quitar al director general, si es que en su opinión no está cumpliendo con todo lo que se tiene establecido de normas, criterios, procedimientos, etc. Entonces, a mí me ha tocado tener al director general, y bueno, no voy a decir el nombre, pero es un tigre, ahora es un tigrito, pero es un tigre, y ese tigre pues se sienta ahí, te oye, y no te oye, sino nada más, sino además dice, oye, espérame, ¿y por qué esto, y por qué el otro, y por qué no así? En fin, o sea, llega a tener un poder el comité de auditoría muy interesante, que no se ve fácilmente en las empresas, o sea, entonces esa parte del comité de auditoría creo que es... Sí, esto iba relacionado porque queríamos entrar al punto de quiénes participan en el gobierno corporativo, ¿no? Sí, bueno, en el consejo, o sea, en el gobierno corporativo mencionaba yo que están pues, accionistas, consejeros, auditor interno, externo, está la dirección general, los directivos, ¿cómo dice la ley? Los directivos relevantes también participan, los empleados participan. Y claro, el comité de auditoría tiene una función específica de estar vigilando que todo se esté cumpliendo conforme se ha establecido. Y primero que hayan reglas bien claras y que estas se respeten, ¿no? Entonces esa es la función del comité de auditoría, que desde mi punto de vista es una función muy, muy interesante. Otro comité que sería bueno que nos platicara sería el comité que tiene que ver con la ética de la empresa. ¿Hay un comité en particular para esto o estas son solamente reglas? No, algunas empresas pueden llegar a tener hasta un comité de ética, pero no es lo normal, realmente, más bien se establece un código de ética que aprueba el Consejo de Administración, pero ese código de ética pues tiene cosas muy específicas, o sea, no es algo etéreo, sino es algo que está aterrizado, o sea, por ejemplo, ahí se establece que pues, los funcionarios no pueden dar, como ahora se ha visto mucho, no pueden estar dando dinero a un funcionario público, ¿verdad? Ni pueden estar recibiendo tampoco dinero de los proveedores, o sea, empieza a marcar reglas exactas de cómo se debe conducir cada funcionario, o sea, de tal manera que si alguien es sorprendido haciendo una de estas cosas, pues de inmediato va a la calle, ¿no? O sea, porque ya se tiene una, como se dice, tiene una constitución que establece las reglas sobre las cuales van a estar operando. Y de esa gran constitución, que puede ser el código de ética, luego bajan otra serie de reglas, algunas de políticas. Yo les hablaré dentro de un rato de lo que es las políticas fiscales, que es donde más quizás les interese a ustedes, que es una parte muy interesante, ¿no? Es que es increíble cómo en ocasiones al empresario no es que se le vaya de las manos la empresa, pero o al accionista mayoritario no sabe a lo mejor hasta en el área de compras cómo es que si quieren entrar un nuevo proveedor hay que darle una mordida al director de compras, al gerente de compras, o sea, es increíble cómo van hasta en contra de la propia empresa, ¿no? Sí, y esto en el código de ética pues debe quedar muy claro de que no se puede estar recibiendo ese dinero ni se puede estar buscando que se le dé dinero a nadie, ¿no? O sea, es básico. Es más, el código de ética es firmado por todos los funcionarios y por los empleados en general, de que están enterados de lo que dice el código de ética. Esto tiene una razón muy clara, o sea, este código de ética, y si quieren les leo más adelante, porque si no nos vamos a conseguir mucho tiempo, algunos de los conceptos que debe manejar un código de ética. Pero lo que voy es que estableciendo esta constitución, un empleado puede decir, vamos a poner el ejemplo, el jefe le dice, oye, ve con fulano de tal que es un proveedor y dile que te dé, pues para mi casa, que te pongan las alfombras y que lo mismo que van a poner, que me lo pongan. Oye, el empleado en otra empresa va a decir, si mi jefe lo dijo, si no lo hago, mi jefe me corre. Claro. Y adiós, ¿no? Cuando tenemos este gobierno corporativo y este código de ética, ese empleado que ya leyó el código de ética le dice, oye, perdóname, pero yo no puedo hacer eso. Y si insistes, te voy a reportar más arriba.
Obviamente nos ha tocado casos de que llegan y reportan arriba y ese empleado que lo hace, pues lo apoyamos. O sea, claro, pues ese es, si no, imagínense de qué serviría el código de ética, ¿no? Si nos dice, oye, fíjate que está pasando esto, lo tomamos. Incluso hay posibilidad de que mucha de esta información, para no meter en el roce a un empleado determinado, lo mande por correo electrónico o lo deje en un buzón que se tiene también, en donde los empleados van a estar diciendo cómo están viendo, qué están viendo mal de la empresa. Eso te da una información valiosísima. Claro, hay que evaluarla, porque muchas veces es que el empleado se peleó con fulanito y entonces ya está tomando venganza, etcétera. Pero de ahí surge, y Auditoría Interna se encarga de revisar que esto sea, si es válido, pues actuar en consecuencia. A veces se turnan estos asuntos a lo que es recursos humanos, porque hay cosas más que de dinero, hay cosas de que fulanito me vio feo, o que me está hostigando, o ahora con esto de la cosa sexual. En fin, esas son cosas que tienen que ver en otro ámbito, pero finalmente se revisan, y creo que esto le da a la empresa muchas ventajas operativas, tener este tipo de información. Y eso que estoy hablando es otro comité que existe paralelo al comité de auditoría, que muchas veces puede estar en el mismo comité, pero hay veces que las empresas prefieren tenerlo aparte, porque es otro concepto. Ya no está viendo números aquí, sino está viendo más relaciones humanas que pueden estarse presentando, o por ejemplo, que alguien esté abusando de los bienes de la empresa, o sea, que alguien agarró el coche y se lo llevó de viaje a Acapulco, o que bien, si la empresa es grande, pues que agarró un avión y se fue en primera en vez de irse como debía de irse, en fin, o sea, pero ya es un comité adicional al comité de auditoría, o que puede estar en el comité de auditoría. Pues yo no sé si tú consideras que ya sería oportuno que entráramos a las cuestiones pues fiscales, los impuestos y el gobierno corporativo, o quisieras tocar algo antes. No, insistir nada más que el gobierno corporativo es importante que lo apliquen también las pequeñas y medianas empresas, no en su totalidad, porque hay cosas que sí salen sobrando, o sea que sería muy difícil, sería carísimo para una pequeña empresa estar teniendo a 2 auditores y tener un consejo de administración tan grande, etcétera. Pero vamos, de que ciertas reglas son el fundamento para que las medianas y pequeñas empresas puedan crecer, es fundamental. Desgraciadamente esto no permea mucho en el pequeño y mediano empresario. O sea, él está rompiéndose la boca, y como tiene una competencia desleal muchas veces por gente que no paga impuestos, correcto, por decir algo, sí, entonces él ve la forma de cómo se organiza para nivelarse, ¿no? O sea, si dice, el de enfrente no paga y yo estoy registrado, pues va a venir el SAT, pero entonces empiezo a inventar cosas, ¿no? Empiezo a sacar dinero por acá y no por allá. Ese es el problema. Pero una empresa mediana y pequeña, si quiere crecer, debe de tener un gobierno corporativo. Entonces sería Ahora, pasando a la parte fiscal, yo a veces me da mucha pena, pero despotrico mucho de nuestro sistema fiscal. Quizás ustedes que son jóvenes, pues esta parte quizás no la han visto todavía, pero la verdad es que nuestro sistema fiscal de entrada les puedo decir que es una verdadera desgracia. O sea, es un sistema absurdo, es un sistema que motiva la evasión fiscal por una serie de cosas que vamos a ver a continuación. Y quiero entrar con este tema para luego llegar a cómo la empresa pues tiene que controlar su parte de su problemática fiscal para no entrar en riesgos, o si va a tomar alguna decisión fiscal que la haga pensada, meditada, con un soporte, y que no se aviente como muchas veces se avienta, porque fulano lo está haciendo, yo también lo hago, claro, que es lo que pasa mucho en nuestro país. Sí. Pero, insisto, todo deriva de que no está valuado exactamente igual el que anda en la economía informal que el que anda en una pequeña empresa. Todo lo que el pequeño empresario tiene que cubrir de impuestos, de papeleo administrativo, de estar satisfaciendo tantos requerimientos del SAT, es engorrosísimo. Y el costo operativo que hay atrás del cumplimiento de obligaciones es espantoso, espantoso. Y ahorita vamos a ver por qué. Sí, claro, tiene toda la razón. Por algo, toda la experiencia del currículum, ¿verdad? Pero la verdad es que... Bueno, sí, siguiendo con esta desgracia, claro, para no quemarle mucho tiempo más, primeramente, déjenme decirles que hay una paradoja en nuestro sistema fiscal. O sea, es complicado, todo está dado para que el funcionario tenga todas las ventajas, todo está dado. Las tasas de impuestos, ustedes saben que impuestos sobre la renta es el 30%, más la participación de utilidad. Bueno, el 30% es competitivo a nivel mundial, pero si agregamos la participación de utilidades, ya se fue al 40%. Entonces ya salimos del rango competitivo. Pero si adicionamos toda la serie de impuestos que hay además, seguro social, federal, bueno, la carga, sí, la carga de seguridad social es impresionante. Pero los impuestos indirectos que tenemos, los impuestos estatales, los impuestos municipales, bueno, la carga se va subiendo. Y lo paradójico que decía yo,
la recaudación finalmente no es lo que debiera de ser. Comparándonos con otros países de Latinoamérica, o sea, México no llega al 10% del PIB. Si se van ustedes a Uruguay, se va al 18%. Si se van a Argentina, anda por el 19, 20%. Si se van a Chile, llega al 26%. Y si nos vamos a países europeos, como puede ser Noruega, Suecia, hablamos de un 40%. O sea, la carga tributaria en relación al Producto Interno Bruto es buenísima. ¿Qué pasa en México? Pues unos como que hacemos que pagamos impuestos y otros como que evaden abiertamente, ¿no? Entonces, ese es el problema. Por más que todo esté dado para que se recaude, no se recauda. Y voy a ver, no nada más la tasa, sino déjenme platicarles un poquito. La amplitud de la legislación, ya mencionaba yo, la carga fiscal, pues ya saben, impuesto de renta, más todos los indirectos, más PTU, etc. Los constantes cambios a las disposiciones fiscales. Muchachos, créanme que yo viví de los cambios fiscales, porque eran cada año y eran terribles. Cada año cambiaban, se les ocurrían una serie de cosas que decían, bueno, Dios mío, pues ahí va. Eso da chamba, sí, pero si se va uno al fondo, no debería ser, porque nadie acaba de conocer la ley. Cuando ya cambió. Cuando ya cambió. Y si alguien se siente especialista, pues la verdad es especialista hoy, porque mañana se vuelve totalmente inhábil para seguir operando. ¿Por qué? Porque esto cambia y cambia y cambia. Este año pasado creo que fue el año en que menos cambios hubo, porque venía un cambio de gobierno y se ve que no quisieron moverle mucho. Pero este final de año que viene, esperamos, va a haber muchos. Ahora, oportunidades, claro, es un mercado cambiante todos los días, que el que está preparado, el que se mete, el que tiene el tiempo de investigar, pues se vuelve, digo, no rico, pero sí hace un modus operandi muy interesante, ¿no? El sistema atiende más a la forma que al fondo. ¿Qué quiere decir esto? El sistema es formalista. Si no llenaste un requisito, si no tienes la cédula del registro fiscal, si no tienes la fecha, no es deducible. Si no tienes la factura esta famosa, no es deducible. O sea, formalista a lo absurdo. En Estados Unidos, ¿saben ustedes cómo comprueban los gastos? Con la chequera. Ahí está en el banco, ahí dice, ya. Ah, no, aquí tienes que cumplir con una serie de requisitos, porque si no, simplemente no es deducible. No guarda homogeneidad en los tratamientos. O sea, un sistema debería ser igual tratándose de ingresos, aunque se llamara como se llamara. Pero aquí entramos a que impuesto de la renta va un ingreso al crédito. ¿Qué es esto? Hasta que, o sea, no importa que no haya cobrado, ya debo declarar el ingreso. Si ya facturé, ya debo declarar el ingreso. Ah, para el gasto. Pues en algunos casos puede ser que lo deduzcan nada más con el crédito, pero pues, si nos vamos a otros impuestos, como sería el YETU, ese es flujo de efectivo. Nos vamos al IVA, es flujo de efectivo. Óyeme, por favor, el ingreso del IVA y el ingreso de renta debería ser sobre una misma base. Ah, no. El legislador decidió, fíjate que el IVA nos vamos por ingreso en efectivo, porque muchos se quejaban de que no podían acreditar el impuesto, que no podían acreditar el impuesto a pesar de, o sea, porque no lo habían pagado. Bueno, ¿qué tiene que ver? Pues es el sistema, así opera. Les voy a poner un caso porque yo lo viví, me van a entender perfectamente de qué estoy hablando. La queja era un Walmart o una empresa Soriana, la que ustedes gusten y manden, y voy a retrasarme 10 años, cuando estuvo la inflación, que créanme que eso fue una época que ustedes no se imaginan de lo terrible que fue. O sea, llegar la inflación al 160%, ¿saben lo que significaba eso? Ustedes decían, no, porque se van a acordar, estaban muy chamacos, pero había lo que llamaban el reetiquetado. O sea, todos los días llegaban a reetiquetar los productos, porque si no, la empresa iba a perder, porque reponer ese inventario no iba a tener con qué. O sea, lo que vendía en 10 ya le iba a costar 12. Porque imagínense una inflación del 160%. O sea, era la locura de locuras. Bueno, ahí fue donde el IVA, pues sí jugaba a favor de las empresas que cobraban en efectivo, como era el caso de estas empresas, pero a los proveedores les pagaban a 3 meses. Entonces acreditaban inmediatamente el IVA, aunque al proveedor le pagaran al 4.º mes. ¿Qué pasaba? Era una práctica comercial. Y si la empresa proveedora no se ponía las pilas, como muchas no se las pusieron porque no tenían un buen gobierno corporativo o no tenían un buen financiero, pues no actuaban en consecuencias. Yo hubiera dicho, oye, muy Walmart o muy Soriana o muy como te llames, sí te vendo a 4 meses, pero ¿sabes qué? El precio es este, ya incluyendo intereses, si no, pues como el diablo, me estás matando a mí. ¿Qué pasó? Pues las empresas no negociaban bien su precio de venta y perdían. El fisco intervino en esta ocasión, pues, ay, no, sí, pobrecitos proveedores, estas cadenas los están fastidiando, entonces nos vamos todos al flujo.
Bueno, está bien. Pero entonces, ¿por qué renta no la tienes al flujo? Se quedó. ¿Por qué? A ver, explíquenme, ¿por qué? Porque así es nuestro sistema incongruente. Simplemente es un sistema incongruente. Y que complica. Porque si no puedes llevar la misma metodología para un impuesto que para el otro, pues estamos muertos. No, y seguramente toda la gente que nos ve por internet recuerda estas épocas que comentas, Alberto, ¿no? Y entonces, con toda esta problemática que tienen, que tenemos en nuestro sistema fiscal. Todavía no acabo, Todavía no acabo de problemas. Tú síguele con el problema. Síguele con el problema. No es simétrico. O sea, lo que para mí es ingreso, para ti no es gasto. Es correcto. No necesariamente, a veces que sí, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Primero, el ingreso, dice el fisco, venga, el gasto, espérate tantito, eso ya vendrá. Debería ser simétrico. Si para ti es un ingreso acumulable, para mí es un gasto. Es elemental, ¿no? O sea, partida doble, para los que son contadores, ¿no? Ingreso, gasto, va. Pues no, para ti es un ingreso y para mí no es un gasto. En muchos casos, Contiene muchas ficciones y presunciones. O sea, les digo, aquí es donde está, y las reformas vienen por ahí. Oye, a mí, ¿cómo persigo que me está haciendo aquí trampas o no sé qué me está haciendo? Considera que es un ingreso ficto. Oye, pero si no se ha dado el ingreso, tú considera que en este caso es un ingreso ficto. Entonces, sin que haya existido un ingreso de veras, ya la ley marcó que hay un ingreso. Lo cual, obviamente, esto es depredador porque le quita ingresos o le quita recursos a la empresa cuando no los ha recibido. O sea, pero bueno. Parte de un principio de desconfianza, ya lo mencionaba yo, todo el sistema está en que nadie cumple o hay evasión, entonces te pongo controles y más controles y tienes que hacer esto y el otro y ahí te trae amarrado. Incluso llega al extremo hasta que entre nosotros, proveedores y clientes, nos estamos checando, oye, te tengo que reportar que yo te facturé y tú tienes que reportar cuánto pagaste y luego el SAT amarra y dice, aquí no coincide y me voy sobre. Bueno, toda esa carga administrativa que hay atrás es impresionante. Ahorita incluso cuando no has presentado una declaración, te manda el SAT tu cartita en donde te dice, la empresa fulanita nos reportó que que te pagó y tú no nos has dicho nada, ¿no? Y puede ser que a lo mejor en ese mes que te están requiriendo, esa empresa no te pagó, ¿no? Pero como ya lo tienen en el historial y viene el cruce, claro. Sí. Bueno, otro de los problemas que tiene este sistema es que no reconoce el principio del negocio en marcha. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que a lo mejor suena muy etéreo, pero es muy aterrizado. O sea, un negocio en marcha, un año puede ganar y un año puede perder. Ahí nos vamos, ¿no? Hay veces que pierdes 2, hay veces que ganas 4 y hay que la llevas, ¿no? Entonces, en Estados Unidos hay lo que se llama, cuando hay pérdidas, lo que le llaman el carryback. O sea, si tú pierdes este año, pero el año anterior ganaste, simplemente aplica esa pérdida contra el anterior y pide tu devolución del impuesto, porque al final de los 2 años están saliendo tablas. Eso es un negocio en marcha. O sea, lo mismo que hace un accionista no se lleva utilidades hasta que no compensa las pérdidas. Es decir, si hay pérdidas no te van a distribuir utilidades. Y si un año ganaste y otro perdiste, pues ahí empatas, ¿no? Bueno, lo mismo para la participación de utilidades a los trabajadores en las empresas, que es un concepto que suena divino. Si ustedes se van, muchachos, a ver el origen de la participación de utilidades a los trabajadores, fue algo verdaderamente maravilloso cuando se diseñó. Pero estamos hablando de los años 30. No del año 2013. Entonces, la PTU tiene un problema de origen malísimo. No fomenta la productividad, ese es uno. Porque tiene límites y no reparte como debiera de ser. Pero 2, no reconoce el negocio en marcha. O sea, si un año gano y un año pierdo, pues debería yo de compensar. No te dice para efectos de participación de utilidades. Si perdiste tú. No el empleado. Oye, pues para, no es que esté yo pasándole pérdidas al empleado. Simplemente si un año perdí y un año gané, mato. Lo mismo que el accionista no se puede llevar utilidades, tampoco el trabajador se debería llevar utilidades. Es correcto. Entonces, no reconoce un negocio en marcha. ¿Qué está ocasionando eso? Depredación para la empresa. Pero bueno. Sigo, ya espero que... Contiene auténticas trampas. Ustedes dicen, una ley no puede contener trampas. Apuesto que sí. Lo que quieran a que tiene trampa nuestro sistema fiscal. Lo que quieran apuesto. Y les voy a poner 3 ejemplos nada más para que vean. Ustedes déjenme pensar que tuvieron no sé cómo se puede llamar, la suerte de que heredaron una casa. Pues dicen, no, si es entre ascendientes y descendientes, no hay impuesto y no tienes problema. Si ustedes son tan ingenuos y se quedan ahí, mira, aquí dice no hay porque es entre mi papá me la heredó, o mi papá me prestó, o lo que ustedes quieran, o es un donativo, lo que quieran.
Pero si no leen en otra parte de la ley que dice que si no lo declaran, si no lo presentan en su declaración, eso que les había dicho el artículo fulano ya no existe. Entonces es acumulable y sí tienes que declarar, más bien tienes que pagar el impuesto. Pero como tú te fuiste con la finta porque decía que entre ascendientes y descendientes no está grabado, o sea, te quedaste. Y cuando la autoridad llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Pero no me lo declaraste, cuate. Y entonces, si eso viene haciendo dentro de 4 años, me vas a pagar el impuesto que no pagaste. Imagínate, tú le das una casa y ahora tienes que pagar lo que valía esa casa, bueno, el 30% de lo que vale esa casa, más recargos, actualización y multas. Pues le dice, está la casa, viejo. Esa es una. La otra, que también me ha tocado en algunos lugares ver el comentario, es la cuestión de las consultas a la autoridad. Es una trampa. La consulta en el pasado se hacía cuando había alguna duda de cómo interpretar la ley. Pues oye, yo consulto, tú me respondes, me dices que no tengo la razón, ok, pago un impuesto, pero voy y me peleo. Y si gano, pues me regresas mi dinero porque yo gané el juicio. Como el fisco, déjenme aquí, les hago una acotación, el fisco no tiene un concepto contable de esto. O sea, si ustedes me dicen, oye, ¿cuánto debe el fisco por pérdidas que tengan, las pérdidas fiscales que hayan registrado las empresas? No tiene idea. Ni sabe cuándo esas pérdidas fiscales las va a aplicar el fisco. O sea, cuándo las va a recuperar el contribuyente, vamos. No lleva una contabilidad como llevamos nosotros en cualquier empresa. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que el fisco no sabía que de repente le iban a pedir una devolución, como le pasó con Jumex, que es un caso muy conocido, que de repente dijo, ¿sabes qué? Me debes como 5,000 millones de pesos. No me acuerdo exactamente la cantidad, pero una monstruosidad de dinero. Y entonces alguien dijo, oye, pero es que en la ley de egresos no está presupuestado esto, ¿cómo le hacemos? Pues sí. Y Jumex había jugado a eso. Había preguntado que si causaba el IVA a los jugos, dijeron, ya se fue al pleito y ganó, y pidió la devolución. Entonces, como eso le pasaba al fisco, dijo, pues muy fácil. Si tú me preguntas, si tengo razón en lo que estoy, o sea, si yo contribuyente tengo razón en esto, ¿no? Y te digo que no te afecta, no te preocupes, no pasa nada. ¿Cómo que no me afecta si ya la autoridad me dijo que no tengo razón? ¿Cómo que no me afecta? Pero no me puedo ir a pelear. Entonces tomo las manitas, ¿y qué hago? Si hago lo que pensaba, que tenía yo la razón y que la autoridad me dijo que no, pues ya me voy a entrar en un riesgo. Para empezar, no puedo pagar, porque no me surte efecto la resolución que emitió la autoridad. Entonces no puedo defenderme. Entonces me la juego a 5 años, a que cuando llegue el fisco, ¿qué va a hacer el fisco en 5 años? O sea, cuando venga a revisar, oye, aquí te dijimos, mi cuate, que esto estaba mal, no tenías derecho a hacer esta deducción o a pedir esta cosa, o sea. Oye, pero es que yo tengo aquí mis argumentos. Pues vete a pelear. Pero ahora sí, si pierdes, vas a pagar con recargos y con sanciones. Y si pagaste, en su momento, cuando viste que te dio la resolución de la autoridad, pues ya te fregaste. Claro. Entonces, créanme que hay trampas en la parte de los procesos. Es depredador, ya lo decía yo de alguna manera, pero es depredador en los pagos provisionales. El fisco anticipa que tú le pagues los impuestos, que si tienes de pérdidas, pero te las condiciono. Oye, pero por favor, me estás quitando mi dinero con el que estoy operando. A mis accionistas no les pago las utilidades hasta que no venga el ejercicio cierre y luego venga una asamblea. Y tú desde el primer mes ya me estás queriendo fregar que te pague. Oye, vengo de pero espérate tantito, tienes que cumplir esto, Entonces nos deja a que vayamos a pedir a ver si la autoridad nos concede en dejar de pagar. Y luego, otro aspecto, depredador, el YETU. ¿Ustedes más o menos entienden lo que es el YETU? Y seguramente toda la gente que nos ve por internet, por supuesto que sí, es claro. Es depredador, porque le está quitando el flujo de efectivo. O sea, es Sí. impresionantemente injusto ese impuesto. Es correcto. Pero bueno, ahí está, que es un impuesto de control, porque algunos abusaban de la previsión social y porque no podían pelearse el fisco no puede pelearse con los trabajadores que ya tenían esos beneficios. Entonces inventó esta mafufada del YETU para golpear. Pero es el impuesto más injusto que puede existir. No está grabando patrimonio, está grabando lo que se les pegó la gana para acabar pronto. Pero con esos güeyes, como dijo el genio aquel, con esos güeyes hay que trabajar, hay que arar. Pues sí, claro. Ese es nuestro sistema y hay que entrarle. Ese es el problema, que es absurdo, estúpido, idiota, pero hay que entrarle. Entonces, ¿cómo le vamos a entrar a un sistema así? No, y toda esta problemática que nos has platicado, pues obviamente para las empresas mexicanas pues les ocasiona riesgos. Claro, ahí vienen, claro, de ahí vienen los riesgos. Y ahorita te voy a decir más por qué. Bueno, es un sistema altamente sancionador, multas porque vuela la mosca,
Pero algo terrible, muchachos, señores, perdón, ya estaba hablando de muchachos porque veo muchachos acá, es la parte del Poder Judicial. Yo tenía un respeto, y sigo teniendo, pero ya muy acotado, un respeto por el Poder Judicial. Pero el Poder Judicial se ha convertido a modo para ciertas cosas. O sea, ha interpretado, ahora desde el punto de vista económico, claro. Y vuelvo al YETU, lo resolvió por la parte económica, pero desde el punto de vista jurídico no tenía razón. Sin embargo, ahora sí que doblaron las manos y dijeron, ¿sabes qué? No va a haber recaudación y entonces esto se lo va a llevar el tren. Entonces, pues ahí va. Pero lo peor del caso es que ya no hay un criterio claro de cómo está interpretando la Corte. Antes hablábamos de que era una interpretación estricta de las disposiciones fiscales. Pues eso ya, si alguien lo oyó, bórrelo, porque ahora se aplican, se interpreta de cualquier forma que se permita, que sea permitida, y ya nada más lo que se interpretó se aplica estrictamente. Pero esto quiere decir que no sabemos cómo nos van a resolver. Entonces alguien que pensaba, me voy y me peleo, me voy a un juicio. Muchos empresarios así eran, muchachos. Y ahorita ya viene el tema que les quiero marcar al final. Y le entraban al pleito, sin saber que ya la forma en que resuelven la Corte no tenemos la más remota idea cómo va a ser. Ya no hay garantías. No hay garantías. Bueno, no que eres abogada, debes de estar en esto, ¿no? Perdimos la fe con todos los amparos del YETU. y otros muchos tantos juicios, ¿no? Bueno, ahora les agrego dos puntos nada más para terminar esto y luego pasamos a la parte creativa de lo que va a ser la planeación fiscal. Bueno, hay dos puntos también que aquí hacen mucho ruido. Uno es los administradores de las empresas, y sobre todo donde no hay un gobierno corporativo, el administrador de la empresa, ¿cómo lo van a remunerar? Se me está hablando del director general o el director de administración. Lo van a remunerar en función de los beneficios que le dé a la empresa y, por consecuencia, a los accionistas. Entonces, ¿saben qué parte más importante de un estado financiero? ¿Cuál es la parte más importante o más costosa del estado financiero? El impuesto de la renta. Entonces, un empleado, un funcionario, un director general, dice, oye, impuesto de la renta es casi, digo, 30 más 40. Pues sí, pero dígame qué otro gasto llega a ser el 40% de los ingresos. De los ingresos o del resultado fiscal, digamos. Pues no hay. O sea, el impuesto de la renta es un concepto muy importante en el estado de resultados, que se pone abajo de todo lo demás, pero ahí está. Bueno, ese funcionario, si lo van a medir en función de la utilidad, lo que menos quiere es tener pago de impuestos. O que estos sean pues, lo más bajo más posible. gachos que sean, ¿no? Que se pueda. Y eso es lógica humana. Pues si a mí me van a pagar por la utilidad, pues ya le buscaré la forma de que se baje. Claro, hay formas y formas. Hay quien lo puede hacer planeando, haciendo las cosas bien, pero hay quien se avienta como el gorras para bajar ese resultado. Y aquí viene la parte que muchos de mis colegas a veces no les gusta lo que digo. Yo les repito, yo trabajé muchos años en empresa y por eso tengo una visión de empresa muy diferente a lo que es un asesor. Bueno, ahora, y ustedes van a decir sí o no, llegan asesores fiscales que en algunos casos les hemos llamado corsarios corporativos, porque llegan a proponer unas ideas que es, bueno, oye, espérate, pero espérame. Ya cuando le dicen, bueno, el que va a ir a la cárcel es el director general. Exacto, o el consejo de administración lo van a meter, pero vamos, tú como asesor te das atrás, yo no te dije que lo hicieras, yo nomás te dije que ahí estaba. Es correcto. Tú lo tomaste, pues es tu bronca. Entonces, imagínense esa mezcla. Un director general que busca incrementar la utilidad y un asesor fiscal que no sea ético, de los cuales, créanme, que hay muchísimos, muchos charlatanes fiscales, sí. Y esto ha proliferado porque de alguna manera les da dinero, pero hay muchísimos. Esa mezcla, con toda la problemática del sistema fiscal que ya les dije, hace que esto sea un cóctel, pero terriblemente peligroso para las empresas. En fin, hasta aquí llegamos a la parte de problemática fiscal. Espero que no se hayan dormido con esto. No, claro que no. Bueno, y ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? Y aquí pasamos ya a la parte más creativa. Entonces, yo desde mi punto de vista hay dos formas, bueno, más bien son dos esquemas de cómo enfrentar la problemática fiscal. Uno, lo que es, que llamamos el control preventivo. Vamos a tener controles. ¿Qué es esto? Bueno, el código de ética, políticas, o sea, donde digamos a los funcionarios, a empleados, oye, tú no puedes hacer este tipo de cosas. O sea, si, por ejemplo, voy a poner un caso, si tú vas a consultar a un asesor fiscal, pues no es a cualquiera, no es a que se te pegue la gana.
debe haber alguna forma de decir, oye, ¿sabes qué? Consulta entre este y este, que son alguien, o son personas que ya están probadas, de que son honestas y que son realmente conscientes. Porque si no, pues el director general se va o el director de investigación se va con el que se le pegue la gana, su cuate, o el que le dé la opinión como la quiere. Entonces, dentro de esas políticas debe haber alguna que establezca esa limitación. Dentro de esas políticas debe haber también alguna que diga, oye, si vas a entrar a una planeación fiscal, nada más te pido un favor, resuélveme este cuestionario que ya está establecido, en donde vamos a preguntarte una serie de cosas, entre otras muchas, que digas cuál es la razón de negocios. Porque si tu planeación no tiene una razón de negocios, te vas a ver muy mal a la hora que llegue un auditor y te diga, ¿por qué lo hiciste? Porque puede ser muy fácil decir, bueno, lo hice porque iba a tener un beneficio fiscal. Uy, ya calentaste al auditor, al del SAT. Si dices eso, no. Claro, si dices, oye, lo hice porque tenía esta razón de negocios. Mira, hice esta operación así, asado, y este fue mi beneficio empresarial que obtuve. Ah, pues ya cambia, ¿verdad? Entonces, lineamientos. Otra cosa es tener claro cuál es el régimen fiscal de la empresa. A veces las empresas no saben ni cuál es el régimen fiscal o lo empiezan a medio ver cuando ya han caminado 5 años, ¿no? Entonces, antes de que arranque una empresa, tiene que definir, oye, te dedicas a esto es tu régimen fiscal y tienes que tener en blanco y negro. Un calendario de obligaciones fiscales, claro, si tal fecha son las fechas en las que tienes que pagar, pues tienes que tener establecido el programa para hacerlo y con todos los asegúnes. Si un día se te va el contador, no importa, aquí está tu calendario, mira, no pasa nada. Si no tienes eso, todo depende del contador, si se acuerda, y del nuevo que llegue, si es inexperto, pues ya te cargó el pintor porque no vas a poder cumplir. Emisión de criterios de interpretación, si se repiten a veces operaciones en donde hay un criterio que puede ser diferente al de la autoridad o que estás interpretando una disposición fiscal, como ustedes saben, la ley se interpreta muchísimas veces, no en un artículo, en todos los artículos se presta para interpretar. Entonces, si no tienes una liga que diga, mira, en este caso la empresa hace esto y ya el criterio que hicimos después de analizarlo es este. Si no lo tenemos en blanco y negro, se les va el contador o se les va el director, el que sigue pues, no se acuerda, no sabe y vuelve a empezar como Dios debe entender. Entonces hay que tener reglas claras. O lo que sucede a veces es que pasan 4 o 5 años, viene la revisión del dictamen, oiga, ¿y por qué hicimos esto? Y ya nadie se acuerda por qué se hizo, ni cuál fue la razón, y ya cambió la ley, ¿qué habremos hecho, no? Me parece excelente todo eso en relación con, pues para prevenir riesgos para la empresa, ¿verdad? Sí, exacto. Control. Todo esto, pues, no es comercial, pero en el libro sí viene mucho más a detalle todo esto y la verdad es que sí, creo que se llevó un buen tiempo establecer todos los controles y demás, ¿no? Ahora, el control efectivo va más allá, o sea, ya no es estar previendo, sino es qué tienes que hacer cuando ya estás operando y en el día a día, ¿no? Entonces, desde luego, pues hay que meterse al control de los ciclos de los ingresos y gastos, ¿no? Cómo está manejándose. O sea, de esto te va a dar la idea, por ejemplo, de que si el ciclo de ingresos no está correspondiendo con lo que tenemos presupuestado o con lo que tenemos programado de ingresos, oye, pues párale, no hagas pagos provisionales o muévete. Pero si no estamos detrás de eso, un día llega y dice, oye, ¿sabes qué? Ya anticipaste más impuesto, cuate. Oye, pero pues es que yo simplemente apliqué la ley. Sí, burro, pero ¿no viste que nuestra proyección nos estaba diciendo que ibas a tener pérdida al cierre del ejercicio? Pues nadie me pasó la proyección, nadie me pasó el presupuesto. Entonces, obviamente tiene que haber un control de los ciclos, y esto hablando de todos los ciclos, ingresos, gastos y demás, ¿no? Bueno, ¿qué hablar del impuesto a las nóminas? Es la cosa más complicada del mundo, y hay que estar ahí encima viendo y estableciendo criterios y demás, ¿no? Bueno, retenciones de impuestos, todo ese proceso de control de la CUC y la CUFIN, control de la documentación comprobatoria, porque luego también las empresas se vuelven locas y lo que dicen ni siquiera se acuerdan dónde están los papeles después de 3 años. Sí. Y cosas básicas, a la hora que llegue el auditor del SAT y pide, oye, mándenme esto, ¿y ahora de dónde? Sí, claro. Y a perder tiempo y a rascarle, ¿no? Claro. Otra cosa importante es el banco de datos, que dice tener claro dónde está la información para poder acceder a ella y poder reaccionar rápido. El archivo permanente. Bueno, luego ya cómo hacemos la planeación, que esto ya se entra un poco más adelante, pues obviamente no, la planeación fiscal no nada más se hace así de buenas a primeras. Primero hay que ver que hay limitantes a la planeación, que solo con base en aspectos legales soportados se puede hacer. Hay que obtener información, y esto muchas veces no es de un escritorio, o sea, el planeador no puede estar en el escritorio diciendo, hoy voy a dejar o voy a bajar la tasa del impuesto sobre la... No, pues tienes que irte a la operación, tienes que meterte con el de ventas y con el de compras y con el operativo y estar viendo dónde se puede buscar, ¿no? Hay que analizar esa información, ver las alternativas, evaluarlas,
y la implementación fiscal. O sea, ya hicimos, ideamos la maravilla, vamos a dejar de pagar impuestos por tanto porque el contador o el asesor descubrió el hilo negro. Perfecto, ya está. ¿Y saben qué pasa? Que a la hora de implementarlo, el contador o el ZZX23 no le dijeron bien cómo registrarlo y lo registra de otra forma diferente. Correcto, sí. Y entonces toda una planeación que estaba estratégica, a la hora de plasmarlo se vuelve un desastre. O los contratos no coinciden, Sí, o pusieron otra cosa y nadie lo revisó. Entonces, esa planeación tiene que ver que se implemente, perfectamente. Si no, estamos perdidos. Perdón, ya me No, quedo. pues al contrario. Quizá entonces a manera de conclusión, para ya cerrar este bloque, pues sin lugar a dudas son muchas las ventajas de implementar un gobierno corporativo. ¿Qué le diría a nuestra la gente que nos escucha, así como a manera de cierre? La idea principal para la cual podríamos implementar un gobierno corporativo sería para que la empresa tenga a dónde ir, para que tenga un adecuado control interno. ¿Para qué? ¿Para qué sería? Bueno, yo creo que básicamente es para incrementar el valor de la empresa. Okay. Eso es un hecho, se incrementa el valor por algunas de las razones que ya expliqué. Pero no nada más eso, sino que permite, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, buscar el crecimiento. Y de ahí nos vamos a las grandes igual. Si quieres crecer más, si quieres diversificarte, entre más gobierno corporativo bien puesto tengas, va a ser más fácil. Si no, te va a comer la operación, que es lo que pasa muchas veces. Crecen en un desorden que a la vuelta de los años se vuelve un desastre. Entonces yo diría que ¿qué son los beneficios de un gobierno corporativo? No, pues estamos encantados. A nombre de GBA, Consultoría y Capacitación, me voy a permitir entregarle este reconocimiento. GBA se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al contador Alberto Montiel Castellanos, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la contaduría pública en México. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias también, muchas gracias, muy amables. Gracias. Y bueno, pues le damos muchas gracias a todas las personas que nos han seguido en un programa más de Los Mejores Fiscalistas. Muchas gracias y muy buenas tardes.